Finalmente ha salido. La nueva película de Wallace y Gromit ha salido a la luz. Una película muy importante para su estudio, no solo porque se trata de Wallace y Gromit, sino también porque es el 10º largometraje de la productora que celebra 25 años desde Pollitos en Fuga. ¿Está a la altura de lo que se esperaba o es otra secuela genérica que se suma a la moda actual de reciclar las franquicias? Lo veremos a continuación. Pero antes, vamos con las curiosidades. Siguiendo la tradición de los últimos años, esta nueva cinta de Wallace y Gromit se lanzó en la plataforma de Netflix, convirtiéndose en el tercer largometraje de Aardman que se lanza en esta plataforma. La película se terminó trazando hasta principios de 2025, así que ya veremos si termina compitiendo por el Oscar si es que la nominan. Aún así, recordemos que algo parecido pasó con la secuela de Jon el Cordero, que se estrenó en cines de Reino Unido a finales del 2019, pero se estrenó en el resto del mundo en Netflix en 2020, por lo que terminó compitiendo con las nominadas de ese año. Respecto a la dirección, la película contó con Nick Park, el creador de los personajes, y Merlin Crossingham. El libro que lee Gromit antes de dormir es A Room of One's Own de la escritora británica Virginia Woolf, un chiste que termina siendo irónico ya que Norbert termina ingresando a la habitación para cargarse y molestando a Gromit. A pesar de que la mayoría crea que este es el primer largometraje de Aardman en el que aparece Feathers McGraw, lo cierto es que ya ha estado oculto en varias otras producciones del estudio. Por ejemplo, en Lo que el agua se llevó, donde parece que también se ve al villano de A Close Shave, en los créditos del Cavernícola, en la peli de Jon el Cordero y el más conocido, el cameo al final de Pollitos en Fuga 2. Aún así, en esta peli también se hacen referencias no solo a las pelis de Wallace y Gromit, sino también a otras cintas. Vemos el logo de Antipesto como referencia a la peli de los vegetales, vemos a la motito de A Close Shave e incluso se reciclan chistes de las otras pelis, como cuando a Wallace se le ocurre una idea y justo arriba de él tiene una lamparita. En la escena en la que Feathers McGraw se revela, Wallace dice su clásica frase del corto del 93. Good grief, it's you! Good grief, it's you! Sin embargo, en el doblaje latino, considerando que la voz de Wallace la hace el mismo del Dr. Doofenshmirtz en Phineas y Ferb, se cambió un poco el diálogo para que sea una referencia más directa a cuando Perry el ornitorrinco se revelaba ante Doofenshmirtz en dicha serie. ¿Un fontanero ornitorrinco? ¿Perry el fontanero ornitorrinco? ¿Perry el ornitorrinco? ¡No puede ser! ¡Eres tú! ¡Otra vez! Cuando Feathers se escapa de la casa de Wallace y Gromit en la camioneta, utiliza a los gnomos como ruedas para andar, una clásica referencia a Pedro Picapiedra, pero que se ha hecho ya en una gran cantidad de medios igualmente. En los créditos de la película vemos varios cuadros de Wallace y Gromit y uno de ellos es una parodia del grito de Munch. La película ha tenido excelentes críticas en Rotten Tomatoes, aunque han habido algunas personas que se han sentido decepcionadas, pero en general se dice que respeta la esencia de los personajes y que es mejor que la secuela de Pollitos en Fuga. Y sobre lo que me pareció, bueno, les diré. ¿Qué les digo? Esta película me genera sentimientos encontrados. Si bien, como leyeron en el título, me parece la mejor secuela de Aardman, lo que igual no es decir mucho, también no puedo negar que más allá de las deficiencias que tiene la cinta en algunos apartados, se siente como un producto que en el fondo busca su éxito a base de pura nostalgia y reciclando franquicias ya finalizadas o pasadas de moda. Ahora, la clave del éxito del film se debe a cómo, teniendo esa base, logra mantener casi intacta la esencia de los personajes. Pero empecemos hablando de cómo esta logra destacar por sobre las otras secuelas del estudio y por qué las anteriores fracasaron con la crítica. Jon el Cordero Granjaquedón, si bien no fue en general criticada, ya que de hecho logró una aprobación y una nominación al Oscar, para mí, y aún manteniendo la esencia de la serie, se quedó corta. La trama es demasiado genérica y además la primera es de las mejores cintas de Aardman y esta carece de la emotividad que sí tenía la 1. Y con Pollitos en Fuga 2 es el ejemplo más claro, una secuela lanzada más de 2 décadas después que la original con un aire mucho más infantil y familiar, tanto que termina perdiendo la esencia de la 1. Y si bien eso fue lo que hizo que varios ignoraran los aciertos que tuvo, es completamente entendible el por qué a muchos no les gustó. Así que, ¿cómo es que esta secuela logra superar a estas? Primero hay que aclarar,
esta cinta no es una secuela de la película del 2005 a pesar de ser el segundo largometraje, sino que es una continuación del clásico corto del 93, Los pantalones equivocados, en el que Feathers McGraw aparece por primera vez y tiene la misma motivación que aquí, robar el diamante azul. Entonces, teniendo en cuenta esto, Aardman nos trae una nueva película de Wallace y Gromit completamente innecesaria ya que los personajes actualmente no son relevantes, su último producto fue el corto del 2008, y resucitando al villano más querido que han enfrentado. ¿No les resulta familiar? Exacto. Esta ya es la prueba viviente de que Aardman, al igual que Hollywood, tampoco está pasando por un buen momento y prefiere sacarles el máximo jugo a sus franquicias conocidas y, como no, revivir sagas muertas. Pero, a diferencia de la secuela de Pollitos en Fuga, esta nueva peli de Wallace y Gromit sí tuvo a Nick Park como director, sí tiene el clásico humor del estudio y sí ha mantenido la esencia de los personajes. Ahora vamos a abordar más detalladamente cada uno de los puntos. La historia de la peli es simple. Wallace crea gnomos robots para ayudar a Gromit en su jardín, pero todo cambia cuando estos gnomos son misteriosamente configurados como malos y empiezan a cometer varios crímenes y robos alrededor del pueblo. Esto provoca que la policía inculpe a Wallace de todo esto y quiera enviarlo tras las rejas, obviamente sin saber que detrás de todo esto está Feathers McGraw. ¿Qué les digo? La trama es entretenida, aunque sí se sienta algo corta, y es que este es el largometraje de menor duración de Aardman, durando tan solo 1 hora y cuarto. Aún así, el film no solo se sostiene por sus personajes carismáticos y entrañables, sino también por un misterio muy bien hecho. Muchos giros de trama que sorprenden al espectador, escenas de acción bien realizadas y un montón de referencias a las otras películas de Wallace y Gromit que hacen que no te olvides que ves una cinta de estos personajes. Y además, la película sabe que el público ya no es el mismo que el de hace 20 años y por eso se esforzaron por incluir una pequeña reflexión acerca de la tecnología que, si bien no llega a la altura de otras cintas que tocan temas similares, tampoco está de más. En general, si bien no tiene una trama tan sólida como la de los vegetales e incluso la criticaría por depender tanto de haberte visto las otras películas de estos personajes, y creo que ese es el mayor pecado de la peli, que las otras personas que no crecieron con las aventuras de Wallace y Gromit, o sea, el público más infantil, quizás no enganchen tanto con la historia ni entiendan el rencor que estos protagonistas tienen hacia el pingüino antagonista. Pero como dije, la peli no es solo eso, no es solo nostalgia. Respecto a la animación, no voy a redundar en lo que ya todos saben. Aardman es un grande en animación stop motion desde hace mucho tiempo. Pero sobre todo, la persecución final en los botes y el puente, no les miento, me dejó con la boca abierta. Es visualmente increíble. Debo decir también que aquí los efectos generados por CGI como la iluminación, el agua y todo lo que tiene que ver con tecnología se combinan de mejor manera con los personajes y escenarios en stop motion que en las otras películas. Eso sí, algunas partes están hechas directamente por computadora y eso medio que sí me molesta. Y además, siento que a diferencia de su peli de 2005, todo el stop motion aquí está tan perfecto, casi sin ninguna imperfección, que ya no se siente tan artesanal como antes. Por ejemplo, las huellas dactilares de los dedos que se veían en los personajes, aquí ya casi que no están presentes y medio como que pierde un poco la magia. Otra cosa de la que no fui un gran fan de la peli es de su doblaje, más específicamente el de Wallace, que aquí, si bien es doblado por el que hace la voz de Drácula y Doofenshmirtz, no es que le quede mal, pero se siente raro, y eso que yo no fui muy fan del doblaje de Alejandro Brielli en la película de 2005, me parecía muy pacífica. Aún así, no es algo de lo que me sorprenda, ya que a lo largo de los años, Wallace ha tenido un montón de voces. Lo que sí puedo decir es que Ben Whitehead hace un excelente papel en el idioma original, reemplazando al difunto Peter Sallis. En serio, la voz es idéntica. Pero hay otras cosas que no me gustan. Por ejemplo, que no se hagan tantas referencias a Wallace y el queso. Literal, solo hay un chiste de la película sobre eso. En la cinta de 2005 fue lo que provocó que Wallace termine convirtiéndose en el conejo lobo, ya que debido a su adicción al queso, es que este decide cambiar su cerebro con el de los conejos para que estos a la vez dejen de comerse los vegetales. El nuevo personaje, que es una policía novata, sí, es un poco irritable. Para que se hagan una idea, es como la Frizzle de Wallace y Gromit, pero mientras que esta impulsa a Molly a entrar a divertir Graham y ser más rebelde, esta se siente bastante forzada en la trama. Y respecto a Feathers McGraw, obviamente verlo de vuelta es un regalo, pero sí siento que faltaron más escenas con este para que se robe aún más el show. No sé, ver cómo controla a los gnomos por ejemplo, ya que luego de que hackea al gnomo de Wallace realmente no se ve mucho más. Aún así, lo compensa con su plan.
Y es que enterarse que por 30 años que transcurren desde el corto hasta esta película, el diamante jamás había estado en un museo, sino en una simple tetera, es increíble. En conclusión, más allá del factor secuela que ya hemos mencionado, Vengeance Most Foul también brilla por su historia fresca y el clásico humor característico. Más allá de que ver a Wallace y Gromit en una nueva aventura, por más de que sea innecesaria, siempre va a ser especial. Para los próximos años, Arman nos tiene preparado una nueva temporada de John el Cordero para Netflix, pero también un largometraje dirigido por la cineasta Gurinder Chadha, además de un proyecto de Pokémon para 2027 del que no se tiene mucha información. Bueno amigos, esto es todo por hoy.